Evento súbito. O por... ¿Qué prefieres? ¿O estás muy cómoda en tu sillón? Sí, es un evento súbito. Y eso Afecta. Bueno, la enfermedad vascular cerebral, como su nombre lo dice, es una enfermedad a nivel de la vasculatura, eso es arterias, venas, ¿no es cierto? ¿En cuánto se divide el ACV? Tres. No, muy bien. No, entonces, 2, muy bien. Es un trastorno en la irrigación cerebral debido a oclusión arterial, oclusión venosa o ruptura arterial. Bueno, para empezar digan EBC. Yo lo puse así porque todos dicen, le ha dado una CB o le ha dado una ABC. Pero lo correcto no es un accidente, porque esto se puede evitar. Ya, un accidente es un accidente de tránsito, ¿no? Eso sí es un accidente, pero esto puedes evitar, por eso hay factores de riesgo y todo. Entonces, no es un accidente cerebrovascular. Hay países como España y Colombia que sí dicen accidente, pero pues Europa, Estados Unidos y demás, se la conoce como enfermedad vascular cerebral. ¿Por qué? Porque hay una alteración en la irrigación cerebral. Bueno, esta puede ser, se divide en, ¿quiénes dijeron que se divide en 3? Levanten la mano. Ok, ¿quiénes dicen que se divide en 2? Levanten la mano. Y todos los demás les vale madre. Ok. Ok. ¿Dónde está? Para ti, ¿en cuántos lo divides? ¿Sí? ¿No? ¿Ya los dos? ¿En 2? Ya, tú. En 3, muy bien. Perfecto. ¿Sí está bien? 2, 3. Pues en realidad es en 3. ¿No? El ACV isquémico o EBC isquémico, el hemorrágico y la trombosis venosa. ¿Listo? Entonces, 3. Y eso es pregunta también de exámenes de residencia. Porque les van a poner la pregunta engañosa. Son los accidentes vasculares cerebrales o la enfermedad vascular cerebral se va a dividir en, les van a dar estas opciones, y aparte una, y aparte un excepto. Entonces, esa no se la pueden equivocar. ¿Por qué? Porque hemos dicho irrigación. Irrigación es arteria y vena. ACV isquémico, ACV hemorrágico es en arteria y trombosis es en vena. Bueno, entonces, el más frecuente de todos, ¿cuál va a ser? El isquémico. El isquémico va a tener una frecuencia de 71.87%. O sea, casi 72. Es decir, que de cada 10 alteraciones de la irrigación, de cada 10 pacientes que tengan una alteración de la irrigación cerebral, 7, casi 8 van a ser un infarto y 1,5 va a ser hemorrágico y medio va a ser una trombosis venosa. Bueno, es el menos frecuente. Bueno, el ACV hemorrágico, pues un 20% de todos la enfermedad vascular cerebral, y eso se va a dividir en una hemorragia intracerebral o hemorragia subaracnoidea. Con lo que hemos llevado y lo que les he comentado, la hemorragia subaracnoidea, ¿en qué se divide? ¿Alguien? Aneurismática y no aneurismática. Bueno, cualquier paciente que llegue al servicio de emergencia y tenga una hemorragia subaracnoidea
pues tengo que pedirle un angio para ver que no tenga un aneurisma roto, ¿no? Y que ese sangrado tiende a aumentar. La hemorragia subaracnoidea, ¿qué clínica va a tener? Cefalea teatral. Cefalea, muy bien. Una cefalea con banderas rojas o cefalea. ¿Ita? No, tal viene de convulsión. Cefalea, la peor cefalea de tu vida, ¿cómo se llama? ¿Ah? Ya, van a investigar. Y si no investigan, se los voy a decir en el tema de cefaleas. Pero va a haber cefalea intensa, la describen como la peor de su vida. Eso es una bandera roja de cefalea. Va a ser súbita. La tomografía, dependiendo de la cantidad de sangrado, puede ser normal, puede ser alterada. Si es un paciente que tiene un dolor de cabeza súbito, inicio, todo, y la tomo está ahí dudosa, ¿qué haría? ¿Cómo descarto? Angio, pues puede ser angio, pero pues todavía la dudo. Una punción lumbar, le hago una PL y si me sale sangre en la punción lumbar, hay una hemorragia subaracnoidea. Así que si la dudo, de la duda no hay duda. Siempre, de la duda no hay duda. Tenga su aguja. Bueno, pero esta parte, que es la que yo pienso esta clase nos vamos a dedicar a esto, es la más frecuente, la más incapacitante. Bueno, muy incapacitante. Si tiene suerte, pues puede ser que solo tenga una alteración en la pierna. Si tiene mala suerte, puede ser que se muera porque le da un infarto hemisférico medio cerebro. Es todo lo que se muere, se hincha. Si se hincha el colon, pues su abdomen se distiende, ¿no es cierto? Pero si el cerebro se hincha, no puede, porque el cráneo está ahí y el cráneo no se expande. Entonces va a aumentar la presión intracraneana y se va a empezar a lesionar zonas que no estaban lesionadas, se va a empezar a desviar la línea media y van a venir las hernias, lo cual nos va a dejar cada vez una secuela más dura. ¿Listo? Entonces, le cuesta mucho a un país el accidente cerebrovascular isquémico. ¿Por qué? Porque un paciente que se infarta va a requerir, después, si es que sale vivo, va a requerir anticoagulación de por vida, va a requerir estatinas de por vida, va a requerir controles mensuales, múltiples internaciones por neumonías a repetición por la inmovilidad, alimentación diferente porque se van a alimentar por sonda. Si tú tuvieras un paciente, ¿sí? Y se infarta, porque pues la hemiplegia te da debilidad en toda la mitad de tu cuerpo, incluidos los músculos de la faringe. Ese paciente no va a deglutir, ¿no es cierto? Entonces, las primeras 2 semanas, ¿cómo lo vas a alimentar? Que muera de hambre, de desgraciado. Primeras 2 semanas. Sonda, exactamente, muy bien, sonda. Y los primeros 2 meses o los primeros 3 meses, ya, el primer mes pasas la sonda y te viene a control en un mes. ¿Con qué lo vas a alimentar? Sonda. Bueno, lo tienes ahí perforado. Tabique perforado por la sonda, por otra sonda, no la sonda nasogástrica, sino una sonda nasoyeyunal se la pones. Bueno, y en 3 meses lo vas a seguir teniendo con sonda. Entonces, ¿qué sonda le pondrías?
Y a ese paciente lo tienes que alimentar luego con tus ojos. Ven papá, trae tus ojos. Ahí con todo, pero ya es un paciente dependiente, va a requerir de apoyo para todas sus actividades de la vida diaria. Entonces, ya es un paciente que va a requerir medicamentos, controles, con múltiples hospitalizaciones, y en los seguros de salud va a ser un paciente que les va a gastar mucho. Entonces, la idea es hacer un buen tratamiento de estos pacientes, e incluso la idea es prevenir de que estos pacientes tengan un riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchos factores de riesgo que tú puedes evitar. Entonces, ¿qué nos dice acá, de Bolivia? En azulito, nos dice que la incidencia es hasta 50 por cada 100,000 personas va a tener un evento vascular cerebral. Esto, sin embargo, está infravalorado. Sí, está bien infravalorado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros no reportamos, no damos estadísticas. ¿Listo? Hace unas 3 semanas tuve una reunión con Angels. Angels es la institución a nivel mundial en la cual se hace tratamiento para los trombolítico y trombectomía en tiempo estándar, y te presta ayuda. Ya es una institución americana, te certifica, todo, es muy bueno, ¿ya? Y pues tuve una reunión, y como Bolivia me decía, doctor, y sus estadísticas. Yo le digo, pero tengo del bien la parte pública. Entonces usted me garantiza que tiene todos los hospitales públicos. Y yo no, ¿por qué no? Porque tengo hospital del sur, tengo hospital del norte, tengo Solomon Clay, tengo Sacaba, Tiquipaya, pues todos esos que hay algunos que ni siquiera los veo, porque es leve y le dicen no. Llegan, doctor, estoy mal. Paracetamol, tengo. Y no, ni siquiera se diagnosticó, y cada vez se va poniendo peor, y se murió por un resfriado. Pero no es así, está infravalorado esto. 1 de 4 adultos padecerá de un infarto cerebral a lo largo de su vida. 9.6 millones de infartos cerebral global al año. O sea, es decir, como que todos los bolivianos nos infartamos al año a nivel mundial. Y la incidencia es creciente en países de medianos ingresos. ¿Por qué creen? Porque no se pesquisa. No se pesquisa, exacto. Hay países como Colombia, Perú, se hacen estudios, consultas de PIP, de prevención y promoción en salud, en la que tú haces una consulta cada 6 meses con un médico general, si tienes hipertensión, diabetes, y te hacen controles. Y te dicen, sí, y cada 3 meses con enfermera, con una licenciada de enfermera que te va a tomar la presión. Y ahí, pues. Acá no, acá tú tienes cita porque tú has pedido y tú has dormido toda la noche anterior en el sistema de público. Entonces, es muy difícil hacer promoción y prevención. La alimentación es mala, la alimentación es muy grasosa. Los pacientes hipertensos, pues, no pueden comprar su medicamento. Tu gobierno se lo tiene que dar, si no, no van a tomar su medicación. Entonces, todo eso hace de que los países de bajo o mediano desarrollo tengan una incidencia creciente. ¿Listo? Entonces, vamos a tener factores de riesgo, modificables y no modificables. Exactamente, no modificables. Tú, solo por ser hombre, tienes 5% más de riesgo de hacer un evento vascular cerebral que yo. ¿Ya? Tú tienes 5% más de riesgo que tú. Solo por ser hombre. Feministas.
La edad, mayores de 60 años, REA 55, pues ya tienen un riesgo 30% más de la población normal o de la edad, menos de edades. Y la susceptibilidad genética. Todo esto son factores de riesgo no modificables. ¿Qué? ¿Qué edad dijo, perdón? 55. Antes de 55. En realidad de 55 años para arriba. Ah, ¿Ya? Ya les da un riesgo más alto de tener un evento vascular cerebral. Y si yo tengo a mi papá, a mi abuelito, a mi bisabuelo que han muerto o han tenido una enfermedad vascular cerebral, obviamente yo voy a tener mucho más riesgo que todos ustedes de tener un evento vascular cerebral. ¿Por qué? Hay la dislipidemia familiar y demás, ¿no es cierto? Entonces hay factores de riesgo no modificables que yo, a pesar de todo, pues no voy a poder modificar. Y hay factores de riesgo modificables. Entre estos, obviamente, hipertensión, diabetes, fibrilación auricular, dislipidemia, tabaquismo, sedentarismo, enfermedad renal, alcohol, dieta. ¿Ok? Miren, prácticamente todos los pacientes que atiendo con un evento vascular cerebral van a tener uno de estos. Los que no tengan esto es que van a tener un evento vascular cerebral asociado o del adulto joven, que es diferente abordaje etiológico. Bueno, y Gamboa, tanto ha hablado por el grupo, ni bien. ¿Dónde estás? No te veo. Que no te veo. Lo que nos hizo acordar que hoy hablaras ese. Todavía Me haces venir. buena amiga, pero buena compañera. Sí, nos han charlado. La cosa y Porque ella habló, ¿no es cierto? sí. No se olviden, hija. Te olvidaste. ay, ay, tampoco te pases. Ya estuvo. Bueno, creo que ya respondieron. Sergio. Todavía se puede ir. Todavía se puede ir. No digas. No, Tú no no. eres Gamboa, Dije Gamboa. Si estás cerca, caer. Estamos esperando. Ya si no vienes. Ya bueno, cuéntenla entonces. Hipertensión, obviamente, ¿no? La hipertensión es uno de los factores de riesgo. Yo diría de los más frecuentes. Es más, cuando yo hago la búsqueda etiológica de un paciente que es infartado para una prevención secundaria y que no se vuelva a infartar, yo debo buscar si el paciente tiene arritmias, si el paciente tiene obstrucciones arteriales y todo. Y cuando veo y no encuentro todo eso, pues voy a sospechar de que este paciente se haya infartado por una crisis hipertensiva o una hipertensión arterial mal controlada. Obviamente, ¿se acuerdan que dijimos si esto es el cerebro? Lo de afuera, ¿qué le decimos?
corteza, ¿verdad? La corteza. Y lo de adentro es la subcorteza. Cortical, subcortical. Entonces lo de más afuera, cortical, lo de más adentro, subcortical. Lo de afuera, vasos muy grandes. Lo de adentro, vasos más pequeños. Los vasos más pequeños, por una crisis hipertensiva, se rompen y esa zona se va a infartar. Entonces, eso va a ser generalmente los infartos que son de pequeño vaso y son a nivel subcortical. Ya de hecho voy a sospechar de que sea un infarto hipertensivo. Diabético sí. Diabetes, aterosclerosis, ateromas, y va a ser posteriormente obstrucción arterial, ¿cierto? Fibrilación auricular, la arritmia más frecuente. ¿Ya? La arritmia más frecuente que nos va a causar un evento vascular cerebral. ¿Cómo se divide? ¿Ya han llevado cardio? Sí. ¿Cómo se divide la fibrilación auricular? Pues ramos. Ah, Desfibrilador. acá. Eso es taquicardia auricular, estable o inestable. Desfibrilar cronótico. Fibrilación auricular. Bueno, hay muchas clasificaciones. Entre estas, pues Chávez, tú eres cardiólogo prácticamente. Chávez. Por ejemplo, puedes dividir si la fibrilación auricular es valvular o no valvular, si es aguda, si es crónica, si es paroxística o persistente. La que más usamos es paroxística y persistente, pero a nosotros como neuros nos interesa saber si tiene una fibrilación auricular valvular o no valvular. ¿Por qué? Los coágulos. Sí, los coágulos. ¿Cómo van a ser los coágulos valvulares? ¿Y cómo van a ser los coágulos no valvulares? Redonditos. No. Los va por ahí, pero la fibrilación auricular valvular, o sea, donde hay una válvula que está ahí mal, que no responde, te va a lanzar trombos, ¿no es cierto? Y ahí sí o sí necesitas anticoagular a tu paciente con cumarínicos, warfarina, acetocumarínico. ¿Por qué? Porque es como si tuvieras a tu paciente con una válvula protésica y demás. Y eso, a esos pacientes sí, igual los tienes que tener sí o sí con warfarina. Le puedes poner los DOACs. ¿Qué es DOACs? Anticoagulantes de acción directa, o los nuevos anticoagulantes orales, rivaroxaban, apixaban, dabigatran y demás. Bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Ah? ¿Son? Sí, pues como que, pero ¿cuál es la diferencia entre los dos? La vía de acción. Pero lo más lindo es de que, pues, si tengo warfarina, le tengo que hacer controles cada 4. ¿Mes? Controlar con la 2. Wow. ¿Sí o no? No me acuerdo qué le estaba diciendo, no mentira. Pues, si empiezo anticoagulación con warfarina, la warfarina tengo que hacer control cada 15 días. Tengo riesgo de sobreanticoagulación, de sangrados, ahí me tocó llevar a un paciente en ambulancia con un INR infinito. O sea, él le soplabas y sangraba, ¿no? O sea, tenía un hematoma retroperitoneal por sobreanticoagulación. Frente al rivaroxaban, que es una máquina, o el apixaban o el dabigatran, que pues puedes tomar lo que quieras y no tienes que hacer controles de INR,
no tiene riesgo de sangrado, no tiene riesgo de sobreanticoagulación. O sea, es una belleza. Si tú pudieras ponerle a todos rivaroxaban, sería una belleza. Pero no, si este paciente tiene una fibrilación auricular valvular, sí o sí tienes que poner cumarínicos, o sea, warfarina. Después, la dislipidemia por los ateromas y por todo eso, ¿no? Enfermedad del pequeño vaso, el tabaquismo, lamentablemente, el sedentarismo, la enfermedad renal, pacientes con patología renal, pues ya si es renal, generalmente van a ser diabéticos o hipertensos. O sea, son factores de riesgo ya muy elevados. Bueno, diabetes, eso mismo. ¿Te acuerdas? Tú tenías un 5% más de riesgo que ella, ¿no es cierto? Si te vuelves diabética y él se vuelve diabético, tú tienes más riesgo que él de presentar un evento de riesgo. Entonces, ya sabes, una caja de chocolates para mañana, algo. Porque las mujeres diabéticas se vuelven, tienen con más frecuencia evento vascular cerebral que los hombres diabéticos. Es la única forma en la que se invierte eso. Ya. Mayor riesgo en mujeres, como les digo, y en menores de 65 años. Entonces, ¿se acuerdan? Hablábamos que es más riesgoso en la tercera edad. Pues en diabéticos no. En diabéticos, un paciente de 45 años que tenga un evento vascular cerebral, lo primero que le voy a preguntar es, ¿es diabético? Usted dice, ya sé qué ha pasado. Pinche loco. Después, si un paciente tiene una historia de diabetes de más de 3 años, o sea, soy diabética hace 3 años, que todavía fue muy súper. Entonces, ese paciente ya tiene un riesgo de más del 65% de hacer un evento vascular en los próximos 10 años. Mantener, ¿cuál es la recomendación de la guía de la AJA? Hay 2 guías para tratar los eventos vasculares cerebrales. La guía de la AJA, que es americana, y la guía ESO, que es la europea. Las 2 son aceptadas. Y las guías te dicen que en pacientes diabéticos se debe tener una hemoglobina glicosilada menor a 7%. Bueno, esta, pues, yo no les voy a preguntar, pero el CHADS-VASc es una escala que te mide el riesgo de un evento sin anticoagulación, ¿no? O sea, el riesgo de presentar un Hasblet te mide el riesgo de sangrado en pacientes que toman anticoagulación, la escala de Hasblet. Y la escala de CHADS-VASc te mide la escala o el riesgo, según puntuación, de hacer un evento vascular. Bueno, y esto lo usas en pacientes con fibrilación auricular y con todo eso vas usando puntajes. Lo van a usar mucho en el internado ustedes. Entonces, de la presión, hipertensión, muy importante, es el principal factor de riesgo. Va a disminuir el riesgo con presiones menores a 140/80, ¿sí? Sin embargo, ¿qué nos dicen? Las guías de la AJA, de la ESO, nos dicen que en pacientes hipertensos, para prevenir un evento vascular cerebral, yo debo tener una presión menor a 138/80. Bueno, entonces es muy importante que yo haga estos controles, precisamente controles de prevención, promoción y prevención de salud. Es decir, bueno, pues, querido paciente, eres hipertenso,
Si no te controló, pues puedes ser enfermo renal, puedes sufrir un infarto en el corazón o puedes sufrir un infarto en el cerebro, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que deben hacer? Mantener estas presiones menor a 138/80. Ahora, cuando la sistólica está mayor a 130, menor a 130, nos va a disminuir un 63% de presentar una hemorragia intraparenquimatosa. Volvemos a nuestro cerebro bonito, ¿se acuerdan, no es cierto? Corteza y demás. Un sangrado acá, que puede ser por trauma, por aneurisma, por lo que quieran, pero un sangrado subcortical a nivel de los núcleos de la base va a ser generalmente hipertensivo. La mayor cantidad de sangrados son hipertensivos. ¿Listo? Una presión mal controlada, una crisis hipertensiva, nos puede hacer un hematoma intraparenquimatoso, una hemorragia intraparenquimatosa. Entonces, ¿qué niveles? Menor a 130. ¿Listo? Y miren, con una presión menor a 120 disminuimos el riesgo de la mitad de presentar un evento vascular cerebral. Obviamente eso es difícil conseguirlo, ¿no? Pero al menos deberíamos tener menor a 138/80. Tabaquismo, lamentablemente, como les decía, es otro factor de riesgo. La dislipidemia. ¿Alguna vez han estado en una sala de hemodiálisis? Bueno, van a ver la variación de presiones que tienen. Esos pacientes le estás pasando mucho volumen en la diálisis y se dispara. Le sacas mucho, se hipotensa. Se ponen sépticos, se baja la presión. Le pones un poco más de líquido, se dispara para arriba. Entonces, son pacientes que generalmente van a tener múltiples medicamentos para el control de presiones y va a ser muy difícil que llegues a controles ideales. Por eso es un factor de riesgo. La apnea del sueño, ¿por qué creen? No. La presión. Sí. Pues la apnea del sueño es parte del síndrome metabólico, ¿no es cierto? Y de pacientes que tienen apneas del sueño presentan generalmente niveles tensionales elevados, frecuencias cardíacas pues elevadas y un gasto cardíaco obviamente aumentado. Entonces eso va a hacer que los niveles tensionales, que los factores de riesgo para un evento vascular aumenten. La dieta, obviamente la dieta. Una dieta rica en grasas, rica en sal, ¿me da riesgo o no? Sí. Aterosclerosis. ¿No? Entonces, 5 segundos. Pues sí lo vi. Sí, una enfermedad de Parkinson hace diagnosticada desde hace 6 años, tenía mal control. Esto es muy importante. Bueno, cuando tengan este dibujito es muy importante. Este es su cerebro. Cuando yo tengo un infarto, voy a tener un core que va a ser el núcleo del infarto. ¿Qué es esta zona roja? Esta es una zona que no voy a salvar. Esta es una zona que ya se ha muerto. Bueno, que ya se infartó. Y si ya se infartó, ¿qué quiere decir? Ya se murió. Ya no revive, porque ya murió. Sin embargo, hay esta zona en amarillo. Esto se llama peronumbra. ¿Qué quiere decir? Que es una zona que está sufriendo, que por arterias colaterales que tiene el cerebro se ha estado irrigando levemente, no a lo que necesita, pero ahí, mira, lo tiene todavía funcionando gran parte. Si esto es un 30%, esto es un 80%. Entonces, si yo hago algo,
pues obviamente no voy a salvar esto, pero todo esto sí lo voy a salvar. Entonces el paciente va a tener menos déficit neurológico. En cambio, si no dejo nada, pues las colaterales van a colapsar y el infarto va a hacer todo esto y ya va a ser un paciente muy secuelado. Bueno, entonces eso tiene que saber. ¿Cuánto tiempo tengo para salvar esto? 4 horas. Los tratamientos con trombolíticos se hacen en tiempo estándar 4.5 horas. Bueno, entonces ya saben qué es un evento vascular cerebral, ¿no es cierto? Ya saben cómo se divide, ¿verdad? Ya saben los factores de riesgo. Pues entonces ahora tienen que saber por qué se producen estos eventos vasculares cerebrales. ¿Por qué? Porque las terapias precisas requieren diagnósticos precisos. Identificando la etiología, vamos a optimizar la prevención. ¿A qué se refiere eso? Lo que les decía hace rato. Si yo sé que tiene una fibrilación auricular valvular, le voy a dar de por vida, ¿no es cierto? Entonces, ese paciente que se vuelve a infartar es muy difícil porque va a estar anticoagulado. Entonces, ya sé que tiene. Ya sé que tiene esto. Claro. ¿Cómo se llama? ¿Tú has escrito? Muy bien, sí. Ok. Solo le van a poner media asistencia, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Cómo hago para saber que tiene una fibrilación auricular? Historia clínica. Exactamente. Pues el electro me ayuda para saber si es una fibrilación auricular, tiene toda la razón. Pero el ecocardiograma voy a saber si es valvular o no es valvular, ¿no es cierto? Entonces yo con eso ya supe la etiología de esa causa, entonces ya le voy a dar directamente la warfarina. Si tienen esto, ¿qué es FOP? Foramen oval permeable. Bueno, ¿qué es eso? Esa es una comunicación más o menos como las pediátricas, ¿se acuerdan? La comunicación intraocular. Es algo así. Bueno, esto igual se diagnostica por algo así. Igual se diagnostica por ecocardio, pero para este necesitas un ecocardio transesofágico. No te sirve el transtorácico, porque tú tienes que hacer un método de burbujas para hacerlo. Bueno, si tiene una placa inestable en su carótida, ¿cómo voy a saber? Radiografía. ¿Qué? Radio. ¿Ecocardio? Radio. No, la radiografía te sirve para el hueso, tal vez para el pulmón, porque al inspirar, Para la placa. pero en la placa, pues no vas a ver ni siquiera el vaso. Sí o sí, pues necesitas, Resonancia. te sirve el angioreso, te sirve el angiotac, pero pues lo que más se usa es una ecografía Doppler carótido. Va. Le haces su eco y tienes que ver. ¿Qué te dicen? Placas. ¿Sí? Yo debo tener placas. Las placas riesgosas que requieren manejo quirúrgico o manejo por trombectomía, que entras por la femoral, subes hasta ahí, hasta la carótida y pones un stent en la carótida para que eso no se destruya. Sí. Puede, pero eso lo haces con una simple ecografía. Y eso tiene que decir, obstrucción más del 70% es manejo quirúrgico. Menos del 50%, pues todos tenemos algo de obstrucción por ahí, ¿no? ¿Qué más? Entonces, hasta ahorita, ¿qué estudios pediría de elección en un paciente con un evento vascular cerebral?
se infarta, ¿ya? TAC. Entonces, la tomografía, Si tiene pruebas de resonancia. ya, Ángel. ya. Pero con todo eso, pues ya sé que tiene su infarto, pero ¿por qué? Tomaría presión. Ya, la presión, sí, lo primero. Ahora de estudios, el ecocardiograma, perfecto. Con el ecocardiograma veo alteraciones estructurales del corazón, fallas valvulares, alteraciones en el músculo cardíaco, Doppler carotidio o Doppler de vasos del cuello, ecografía Doppler, para ver esto, las causas aterotrombóticas carotidias. ¿Ya? ¿Algo más? Si es una FA, ¿qué le pido? El ecocardio, para ver si mientras le hace, le da, puede ser una paroxística. Ya, electro, muy bien, electro se debe hacer. Y si es electro, si es una FA paroxística, en el electrocardiograma me saldrá su FA. Holter. Holter de 24 horas. Totalmente. Ok, ya tengo 24 horas. Si hay paroxismos, pues me va a aparecer el de Holter. Entonces, ya con eso pide, eso van a ser los mejores internos de la vida. Con esos 3 estudios. Ok, para la prevención del EBC recurrente se deben tener en cuenta patologías de vasos sanguíneos inter y extracraniales, ritmo cardíaco, causas hereditarias o sistémicas. Hay un grupo de enfermedades que no son del común. Bueno, generalmente se estudia por separado, que es el ACV del adulto joven, que son eventos vasculares cerebrales en pacientes menores de 50 años según las guías americanas y menores de 45 años según las guías europeas. Entonces, ¿por qué tiene que ser separado? Pues si ese paciente no tiene factores de riesgo, no tiene factores de riesgo modificables, no modificables, nada. O sea, tú dices, ¿por qué se infartaba? Y en este grupo de pacientes tienes que estudiar otras causas. Pues un síndrome antifosfolípido le puede producir una vasculitis del sistema nervioso central, una malformación, una deficiencia, pues causas reumatológicas, SAF, lupus, Sjögren, ¿qué? Se pronuncia Sjögren. No sabía. Sí, yo también pronunciaba Sjögren, pero no, se pronuncia, viene de nomenclatura francesa y se pronuncia Sjögren. Enfermedad de BC, bueno, otras hematológicas, Una vasculitis. vasculitis pertenece a las reumatológicas, por lupus, por BC y todo. ¿Hay vasculitis primarias del sistema nervioso central? Sí, pero eso es otro. Pues, hematológicas, deficiencia de proteína C, deficiencia de proteína S, déficit de la antitrombina 3. Y así, ¿ya? Entonces, en esos pacientes, sí, ¿qué te digo? Una paciente de la edad de ustedes, me viene infartada, pues voy a pensar, debe tener una arritmia, pues le hago y no tiene una arritmia y no tiene ningún factor de riesgo y digo, no, este es un ABC del adulto agudo, del adulto joven y tengo que pedirle ANAS, ANCAS, anti-DNA, factor de reumatoideo, proteína C, proteína S, antitrombina 3, bueno, porque busco otras patologías sistémicas o hereditarias. Este es un estudio que se ha hecho, uno de los más recientes. Este estudio se llama el RENAME-PAS, ¿ya? Que lo dividió en 2 grupos,
ha sido un estudio multicéntrico. Cuando vean artículos donde se dice multicéntrico, se refiere que se ha hecho en muchos hospitales diferentes. Ya. Doble ciego, ¿también lo han escuchado alguna vez? Sí, pues que han utilizado dos, por ejemplo en este caso, que han hecho un grupo de pacientes que tenían isquemia cerebral transitoria, o sea, una IT, y han utilizado otro grupo de pacientes que tenía infarto cerebral, por ejemplo. Ya, a eso se le dice que los dobles. Y dobles ciegos es generalmente cuando voy a utilizar algún tipo de medicamento o algo, pero doble ciego quiere decir que voy a utilizar, pero lo voy a hacer aleatoriamente, no voy a decir a este le voy a poner este medicamento y este de aquí abajo voy a utilizar otro. Eso es doble ciego multicéntrico. Aleatorio, ya, o sea, es solo eso. Pero este es un estudio multicéntrico en múltiples hospitales y el objetivo era el mismo, buscar cuál es la causa más común de un evento vascular cerebral. ¿Cuál es la tristeza? Que la mayor causa ha sido la desconocida, que no han podido determinar ya. Y en el estudio nos dicen, pues sí, que no hemos determinado, pero es lo que generalmente pasa y no se ha determinado porque se ha hecho una mala búsqueda de esto. ¿Qué pasa si yo hago una mala búsqueda teológica de la causa? Pues que lo más probable, ya con solo haberte infartado, un paciente con ya haber tenido un infarto tiene un 30% más de riesgo de presentar otro evento vascular, ya por solo haber tenido un infarto. Y si no le he encontrado la causa y lo tengo como un EBC no determinado, pues es casi 50-50 de que el paciente se vuelve a infartar. Entonces, al paciente no le doy calidad de vida ni cantidad de vida, ¿no es cierto? Porque pues, por eso se debe hacer la búsqueda, siempre la búsqueda. Después, la segunda causa dice aterosclerosis de grandes arterias. La tercera causa, cardioembólico. Y de los cardioembólicos hemos dicho que la causa más frecuente es después, enfermedad de pequeños vasos. La enfermedad de pequeño vaso es lo que les explicaba del cerebro, los subcorticales, los infartos de esos vasos pequeños, que generalmente va a ser hipertensivo, y los no determinados son generalmente en este estudio se referían a las obstrucciones carotídeas. Bueno, y en el grupo de infarto cerebral, la causa más común, igualmente, no determinada. La segunda causa ha sido cardioembólico. Entonces, en pacientes con infarto cerebral, lo más frecuente es que sea cardioembólico. Bueno, ¿y la causa más frecuente cuál es? FA, siempre, FA. ¿Qué es la FA? ¿Y qué es la fibrilación auricular? Normalmente el corazón está así, ¿no es cierto? Y para desviar, exactamente. Lo normal es de que el corazón se contraiga todo junto en pie. Cuando hay múltiples focos por la parte del nodo sinusal y que no hay focos extrasistóricos, va a haber múltiples estímulos y el corazón, en vez de hacer esta función, lo que va a hacer es se va a empezar a moverse y no va a cumplir esa función de bomba, solo va a hacer esto. Ya, no va a cumplir su función y cuando dice, oye, ¿qué te pasa? Y se ubica, vuelve a contraer y ahí van a todos los coágulos que han formado en ese cancho. ¿No? ¿Cómo hago mi abordaje teológico? Siempre que le ponga un diagnóstico tengo que poner, por ejemplo, infarto o, como ustedes dicen, accidente vascular cerebral, isquémico,
arteria cerebral media derecha en territorio de arteria cerebral media derecha, TOAST cardioembólico. Entonces, ¿qué va a decir TOAST? De causa cardíaca. Perfecto. Entonces, el TOAST es como la causa de etiología, ¿no es cierto? Y el TOAST ha sido un estudio que se ha hecho en 1983, si no me equivoco, o 89. Y estas son sus iniciales del estudio. Isquémico, accidente isquémico, trial, no me acuerdo bien, pero es trial o isquémico, accidente, no importa. ¿Ya? Es el nombre del estudio. Y en ese estudio se ha determinado que se debe buscar 5 causas en todo evento vascular cerebral. Y eso se lo llama con las iniciales ASCO. A de aterosclerosis, S de enfermedad del pequeño vaso, C cardioembólico, O de otras causas en las que englobaban las obstrucciones carotidias y de disección arterial. Bueno, entonces eso es lo que tienen que buscar, el ASCO, la etiología. Pónganlo en su cabeza ustedes para que no solo se la aprendan para el examen, sino para que se la aprendan para toda la vida. Si yo estoy buscando la causa de un infarto, tengo que saber en 5 causas, que es el ASCO. Bueno, entonces, ¿alguien sabe qué es disección arterial? Se disección. Todo. Es una. Depende. Hay una clasificación de Backey donde si se disecciona la capa íntima y luego la sangre pasa a la capa media y va diseccionando y te va tocando. Ok. Y para que generalicen eso, ¿tuviera alguien un marcador? ¿No? ¿Nadie marcador? Bueno, pues hay un... Súper, gracias. Entonces, tienen el vaso, ¿no es cierto? Ahí tienen su arteria. Que esta arteria tiene sus 3 capas, obviamente, ¿cierto? Y por aquí pasa la sangre, pero esto es el vaso en sí. Cuando una de las capas se rompe, generalmente la muscular, va a hacer esto, se va a desprender, pero el vaso va a seguir por acá. Normal, no es que se disección quiere decir que se ha atravesado y listo, ¿no? Si no se ha disecado una parte, una capa, ¿sí ven, no? Una capa, y se queda así. Y aquí que pasa tanta sangre, ¿qué creen que va a pasar con esto? Se va a formar coágulos. Aquí va a ir creciendo, va a ir creciendo, va a ir creciendo, y al final esto puede o hacer esto o salir el coágulo directamente y llegar al cerebro, que en el cerebro ya no son así los vasos, sino son así. Así que el coágulo llega y lo obstruye ahí. Eso es disección. Mi compañera de residencia se ha disecado a su carotida. Pero ha sido muy chistoso porque era la que se hacía, se doblaba el cuello y sonaba su cuello, así, ah, qué bueno, y y luego su espalda y todo. Pero lo del cuello era No es así. no, ¿qué pasó? Yo, estás jugando, ¿verdad? No. Entonces, ya. Exploración neurológica, angio. En la angio había duda, en la angioreso había duda, y ya pusimos a procedimiento una angiografía por... No angiopatia,
Si no, tú entras con el sí, a geografía. Y ahí se vio su disección por romperse el cuello. No requieres trauma de alta energía para diseccionarte tus carótidas, ¿no? Bueno, entonces, ya el resumen de todo lo que hemos visto puede ser, la etiología puede ser cardioembólica, o bueno, puede ser embólica o trombótica. La embólica puede ser cardioembólica o embolismo arterio-arterial. Ese sería un embolismo arterio-arterial, la disección, que de un coágulo o un ateroma de mayor tamaño se vaya a un vaso de menor tamaño. ¿Ok? Cardioembolismo, como pueden ver, la primera causa, FA, síndrome del seno enfermo, trombos en la aurícula izquierda, estenosis mitral, válvula protésica, foramen oval permeable. Todas esas son causas cardioembólicas. Bueno, ahora, por regla, pacientes que han tenido un evento vascular cerebral, yo tengo que hacer, sí o sí, un ecocardio. ¿Por qué? Porque si ha sido capaz mi causa cardioembólica de enviarme un coágulo, pues es muy probable que también un paciente con fibrilación auricular tenga un trombo intracavitario, o sea, un trombo intraventricular o intraauricular, y que en algún momento me lo mande para el cerebrito. ¿Listo? Trombosis, pues la enfermedad del pequeño vaso, que puede ser lipohialinosis, eso es por hipertensión, microateromas, necrosis fibrinoide y demás, todo eso por consecuencias de la hipertensión, ¿no? Enfermedad del pequeño vaso. ¿Qué hora es? 9:40. 10 minutos más. ¿Qué pasó? Ok, entonces, ahí está, la clasificación TOST. Entonces, Valentina, ¿cuáles eran las iniciales de la clasificación TOST? No, TOST. O sea, tú sabes que es la clasificación TOST. No me interesa que te lo aprendas, que es el serial o tal. No. Lo que me interesa es las iniciales, que son A, el pequeño vaso, otras causas, C, cardioembólicas o otras causas, disección. Eso, son inteligentes. Entonces, ya saben qué es una enfermedad vascular, ya saben los factores de riesgo y ya saben la etiología de estos. Entonces, ¿qué es lo que les falta saber? Clínica, ¿no es cierto? Pues hay síndromes clínicos de presentación. Los infartos pueden ser de circulación anterior, de circulación media, de circulación posterior y de territorio o infartos lacunares, los subcorticales, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante? Porque como podemos ver aquí,
Estos son los territorios. Si llega un trombo a la arteria cerebral anterior, entonces todo lo que está en rojo se va a impactar. Estas son indiferentes. Esta imagen la han tomado de la base del cráneo, esta imagen en la mitad y esta es la parte de arriba. Bueno, la arteria cerebral anterior, miren, ahí, aquí, aquí, los núcleos de la base, ya un poco más arriba, toda la parte frontal, casi toda la parte media. Bueno, circulación anterior. El territorio más grande va a ser de la cerebral media. La arteria cerebral media nos va a irrigar todo esto. Bueno, pero no sé por qué no me aparece. Tienen 2 minutos de descanso hasta que me encuentre. Acá está, el polígono de Willy. ¿Qué se llama esto? Polígono de Willy. William. No, polígono de Willy. Wilson. No, Wilson. Wilson. Polígono de Willis. Polígono de Wilson. No, no es de Wilson. Es de Willy. Entonces, estas de acá van a ser las anteriores, ¿no es cierto? La comunicante anterior, la recurrente de Hilbert. No me importa, lo único que quiero que sepan, cerebral media, miren, es una de las más grandes. Bueno, cerebral media, ya, las anteriores y estas las posteriores, cerebral posterior, cerebral posterior. La cerebral media y las anteriores vienen de las carótidas. La cerebral posterior viene de la basilar. Y la basilar viene de las... La unión de las vertebrales. Excelente. No tiene que saber nada más. El querido recurrente de Hilbert se puede ir a China. Pues, cerebral anterior, cerebral media, cerebral posterior y la basilar. ¿Algo más que deberían saber de acá? Estas pequeñitas, ¿ya? No su nombre, pero acuérdense de estas pequeñitas. Más ratito hablamos de ellas. ¿No? Y aquí ya viéndolo de frente, ahí está la posterior. Estas son las. Ok. Y luego, miren, va a venir acá y se va a venir la anterior, que se ve para arriba, y va a ser la media, que es una de las más grandes, ¿no es cierto? ¿Alguna duda? ¿Qué pasa si nos infartamos? La cerebral anterior, esta y ese territorio se va a poner negro, se va a morir. ¿Cuál es el más frecuente? El de la cerebral media. ¿Cuál es? Todo lo que ven en amarillo. Miren todo lo que se infarta y es la más frecuente. Bueno, y la cerebral posterior, que puede ser del tronco, del cerebelo o occipital. ¿Listo? Entonces, ya saben qué es, ya saben los factores de riesgo, ya saben la etiología y ya saben los territorios, ¿no es cierto? Son muy tigres. Entonces, tienen que saber, y si saben eso, juro que los apruebo. Y tienen que aprender por qué les importa mucho, por qué les tiene que importar mucho, porque si saben esto, van a poder reconocer cuando les llegue la emergencia. Si tienen un familiar
quieren decir, oye, si te lo que estoy un poco raro. ¿Qué? Sí, Ok, a ver, pues veremos, levanta las manos. Entonces ya van a ir sospechando. Se puede dividir en 4 grandes grupos. Es bueno que sepan esto. ¿Se acuerdan de cómo se llama esto? Homúnculo, motor, homúnculo de Penfield, ¿no? Que puede ser motor y puede ser sensitivo. ¿Cómo que homúnculo de Willis? Ahí está, el homúnculo motor y el sensitivo. Justo por acá es la corteza sensitiva y el rojo es la corteza motora primaria. Bueno, entonces, ¿para qué nos sirve esto? Si tengo una obstrucción en la arteria cerebral anterior, pues lo más probable es que hemos visto que se va a faltar esta zona, ¿no es cierto? Acá. Entonces, ¿qué dice? Hemiparesia contralateral de predominio crural. Quiere decir pierna. ¿Y por qué? ¿Cómo explico eso? Por esto que ven aquí. ¿Ven aquí? ¿Cómo ven? La pierna, el homúnculo me dice que es la relación más cercana al homúnculo motor. Entonces, si se infarta esta zona, pues la pierna va a estar alterada. Voy a tener hemihipoestesia de predominio crural. A ver, me voy al mismo lugar, pero de la corteza sensitiva, y sí, efectivamente está la pierna. Parecen unos, mejor no digo. Después, ¿qué más? Alteración de esfínteres. Ah, sí, entonces sí eran unos huevitos. Bueno, entonces, alteración esfinteriana y alteraciones conductuales. ¿Por qué creen? Porque es frontal, ¿no es cierto? ¿Quiénes son mis alumnas desfrontalizadas? Alumnos, bueno, el docente desfrontalizado. Bueno, entonces, eso explica por qué la clínica. Bueno, si se obstruye toda la parte frontal. Entonces me voy a ir a la arteria cerebral media. Si tengo la arteria cerebral media, entonces vamos a volver. ¿No es cierto? Parietal, ¿no es cierto? Entonces, volviendo al homúnculo, pues voy a tener cara, voy a tener mano y voy a tener una hemiparesia contralateral facio-braquial. ¿Por qué? Porque aquí estaría el infarto. Cara y mano. Voy a tener, si está en el lado izquierdo, ¿qué hay en el lado izquierdo? Generalmente es el lado dominante. Entonces, en el lado dominante va a estar el igual. Entonces, el paciente va a estar afásico. Si es en el lado derecho, va a tener negligencia. Y sin negligencia no va a poder distinguir entre dos puntos. ¿Ya? Puede tener hemianopsia homónima. ¿Se acuerdan de la hemianopsia homónima? ¿Se acuerdan de su micro? Sí. Esa es la hemianopsia homónima que se va a presentar generalmente en enfermedad vascular. Bueno, y desviación ocular hacia el lado de la lesión. Los pacientes van a tener una mirada preferente de la mirada. No van a poder, míreme, le vas a decir, míreme donde le estoy haciendo, sí, pero lo estoy mirando, sí, pero míreme, y no, van a tener la mirada con desviación forzada. Por eso cuando yo exploro tengo que ver la mirada preferencia, ¿no es cierto? Mirada preferentemente central, conjugada. Si hay algo de la posterior, ¿qué hemos dicho la posterior? Corteza visual primaria en los occipitales, ¿se acuerdan? El tronco, cerebelo y occipital. Entonces, pues,
puede tener hemianopsia contralateral porque es la corteza visual primaria. Si es el lado izquierdo, alexia sin agrafia, pues sí. Pero lo que más tienen que saber que son síntomas visuales, no de la parte occipital. Bueno, así es como generalmente se va a presentar un evento vascular. Y les estoy diciendo esto para que lo puedan explicar con el homúnculo. Espero que me hayan entendido. Si tienen alguna duda, pregúntenmelo ahora, porque les va a servir de mucho. Se pueden sorprender la cantidad de veces que me llaman por infarto vascular cerebral y no tienen ni siquiera un resfriado. Bueno, entonces sería bueno que ustedes sepan determinar, porque me imagino que van a estar en hospitales muy grandes, ustedes son poderosos, entonces después de hacer el internado van a trabajar, van a hacer la residencia, y siempre, ¿saben? Un código stroke se va a activar en cirugía, porque al paciente que lo van a operar le van a suspender el rivaroxaban o la warfarina porque tiene cirugía, y ese paciente se va a infartar y lo tienen que reconocer en las primeras 4 horas para que su pronóstico mejore, ¿no? O pues ¿qué les digo? Pacientes que estén emergenciólogos que vayan a hacer acá, o extranjeros que vuelvan a sus países y vayan a trabajar primero haciendo en el servicio de emergencias, haciendo su rural también creo que se llama, o qué es, no me acuerdo qué se llama, pero independientemente van a estar trabajando y les van a llegar por emergencias así, tienen que saber reconocer. Bueno, entonces hay una clasificación, clasifica en 4 grandes grupos, se llama clasificación de Bamford, otros la conocen como clasificación de Oxfordshire. La clasificación de Bamford va a dividir en 4 grandes grupos. Van a ser 2 anteriores, un lacunar y un posterior. Bueno, ¿qué quiere decir? ¿Se acuerdan los vasitos pequeños que les dije? Cuando se infartan ahí se pueden producir los síndromes lacunares. Esos síndromes lacunares se van a dividir en 4 síndromes. 4. Motor puro, o sea, pueden tener una debilidad. Sensitivo puro, pueden tener alteraciones sensitivas. Pueden tener un mixto, motor y sensitivo, o disartria manotónica. Es un paciente que va a tener incoordinación en la mano y va a tener alteración va a tener una disartria, más que no afasia, disartria. Y los infartos que hablamos van a ser de circulación anterior total o parcial. Total va a incluir el grupo de la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media, o sea, toda la circulación anterior. Entonces, si se acuerdan de este gráfico, el que les he mostrado, va a tener un síndrome de la circulación total anterior, que es TACI, va a tener afectación de todo, va a ser total, o sea, de la cerebral anterior y la cerebral media. Entonces va a tener una parálisis total de la cara, de la mano, del pie. Ya bien raro. ¿No? ¿Por qué son tan malos? Se va hasta aquí ya. Por eso, que se vaya, está bien, pobrecito. No sabes, imagínate lo lejos. Aunque yo tenía una alumna que vivía más allá de Sacaba, me dijeron. Sí, aquí A la mitad. Kilómetros 18, ¿no? Santa Cruz. 17 veces. Entonces, la circulación total va a tener una obstrucción, todo. O sea, va a ser prácticamente un hemisferio. Entonces me va a dar
debilidad, alteraciones sensitivas de la mano, la pierna y la cara. O sea, ustedes como internitos van a decir, paciente de 21 años de edad que queda con un cuadro de dolor. Al examen clínico tiene una parálisis facio-brachiocrural izquierda. ¿Cierto? O sea, va a estar así. Y si es izquierda, va a estar afásico más. ¿Ok? Entonces va a tener todo esto la total. Hemiparesia perineocrural, braquial, facio-brachiocrural, hemihipoestesia contralateral, va a tener desviación ocular hacia el lado de la lesión, va a tener alteración de esfínteres y alteraciones conductuales. O sea, eso va a ser una circulación total. ¿Ya están cansados? ¿Sí? Bueno, léanse algo. Ya sí. ¿Listo? Porque sería bueno que aprendan bien. Y la siguiente, pues, ¿no? La zona impactada sea la zona de irrigación correspondiente a la arteria celular anterior. Menciona que hay una hemiparesia contralateral de predominio plural y una hemihipoestesia de predominio plural, pero del lado. Este es su cerebro, ¿no? El tracto piramidal va a venir así, ¿no es cierto? Y va a bajar por todas las fibras hasta llegar al bulbo. En el bulbo, el 70% de las fibras se van a entrecruzar y van a bajar por el lado contralateral y solo un 30% va a bajar por el mismo lugar. Ahora, del otro lado va a pasar lo mismo, ¿no es cierto? Y va a venir así y va a entrecruzar y ya. Pero, ¿a qué va eso? Que todas las lesiones que yo tenga en mi hemisferio, pues se va a manifestar en mi cuerpo contralateral. ¿Listo? Así que por eso, la hemihipoestesia y la debilidad motora van a ser contralaterales al lado de la lesión. Y si es en el lado izquierdo, es hemisferio dominante y pues voy a sospechar de que ese paciente también vaya a tener una fascia. ¿Qué es una fascia? Alteración del lenguaje. ¿Cómo se divide el lenguaje? Comprensión, escritura, lectura, cálculo es función mental. Cuando tú evalúas el lenguaje tienes que ver, lee, escribe, comprende, repite y nomina. Todas esas 5 partes tienen que ver o valorar en una afasia. ¿Listo?